y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Momento quisiéramos bendecir su nombre. No solamente queremos adorarlo con nuestra boca, sino también con el corazón. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Creemos en la providencia del Padre. Es un Dios de propósito, un Dios de amor, y Él ha permitido que tú estés en comunicación con nosotros para Él edificar tu vida. Eres muy bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Yo levanto a Dios mi mano, bendigo a Dios, y bendiciendo a Dios te bendigo a ti en su pacto, en su promesa y en su fidelidad. El reino de Dios se manifieste hoy como nunca en tu casa. Que Dios te bendiga siempre. Eres bienvenido en el nombre de Jesús. Amén. Amados, vamos a la palabra de Dios, al estudio de la palabra. Busquemos, leamos en el libro de Ageo capítulo 2, los versos desde el 20 hasta el 23. Dice así la palabra del Señor. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Que Dios nos bendiga a nosotros a través de la palabra. Hacemos un repaso y seguimos con lo que Dios quiere exponernos en el día de hoy. Mis hermanos, dijimos la vez pasada que este mensaje tiene un contenido profético. Está en armonía con lo que el Espíritu está diciendo a través de los profetas de estos días, que este es el año del reino de Dios, de la autoridad de la palabra de Dios, el año 12. Dios ha dicho que este año va a ser el principio de un tiempo donde Dios va a imponer su autoridad a los pueblos, a las naciones, que cosas que no se habían logrado, que la iglesia no ha logrado, que los cristianos que le creen a Dios no han logrado, se lograrán en estos años, comenzando desde este año. Muy bien. Zorobabel. Ustedes van a ver algo que vamos a estudiar hoy sobre Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Voy a comenzar por lo último. Póngale algo a su Biblia aquí y vamos a estudiar quién era Zorobabel para que entendamos por qué Dios le entrega. Que Dios nos ayude en este estudio, porque vamos a estudiar la palabra. Venga conmigo a Mateo capítulo 1. ¿Lo tienen? Muy bien. Aquí está la genealogía de Jesucristo, para que entendamos. Para que entendamos, leamos el versículo 1.
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Jaasón, y Jaasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, y Roboán a Abías, y Abías a Asa. Y Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Atención, Josías engendró ¿a quién? A Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Y por ahí sigue diciendo, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliú, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mire que dice de la cual, porque no nació de José sino de María. Muy bien. Entonces, miren ustedes aquí cómo Jesús era hijo de Zorobabel. Pero yo quiero que ustedes vean la genealogía de Zorobabel, porque la vamos a estudiar ahora. Miren el versículo 11. Josías engendró a Jeconías. Este Jeconías era el mismo rey Joaquín, también llamado Conías. Lo vamos a estudiar ahora. Diga Conías. Joaquín es el mismo nombre. 3 nombres tiene este hombre. El rey de Babilonia le puso un nombre. Dice, Josías engendró a Jeconías. Ese Jeconías es el mismo rey Joaquín, el rey Conías. Y este engendró a Salatiel. Y Salatiel era el hijo de Zorobabel. Por eso dice, tú Zorobabel, hijo de Salatiel. Pero quiere decir que el abuelo, diga conmigo, el abuelo de Zorobabel era el rey Joaquín, que era hijo de Josías, o nieto de Josías. Escuchen ahora, ya que entienden, vamos ahora a estudiar esto, porque hay una cosa muy poderosa que vamos a estudiar hoy, pero tenemos que usar la escritura para que podamos aplicar a su tiempo la palabra del Señor. Quiero que ustedes vengan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 24. A ver cómo el Espíritu nos guía. Muy bien. Vamos a ver algo aquí. Primeramente vamos, para que entendamos, al capítulo 23. Capítulo 23 de Segunda de Reyes. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice el versículo 28, 23, 28. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? ¿Está leyendo conmigo? Amén. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates. Y salió contra él el rey Josías, pero aquel, dice aquí, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Él no tenía que ir a pelear, pero salió a pelear. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto a Megido, de Megido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Entonces, ¿quién reinó en lugar de Josías? ¿Su hijo qué? Joacás. Dice aquí el versículo 31. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. ¿Cuántos meses? 3. Y dice el versículo 32 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y dice que Necao lo puso preso. Muy bien. Y entonces dice el versículo 34. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim,
hijo de Josías. O sea, quitó a Joacás, que era hijo de Josías, y puso a otro hermano, a su hermano, que también era hijo de Josías, llamado como Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre. Y le cambió el nombre por Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Muy bien. ¿Quién murió en Egipto? Joacás. Y él puso a Eliacim, que era su hermano, hijo de Josías también. Muy bien. Dice aquí el versículo 37, hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Dice 24, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. En aquellos días habían dos partidos, porque dos superpotencias se disputaban el poder del mundo antiguo, Egipto y Babilonia. Entonces, en Israel había dos partidos. Había un partido pro Egipto y un partido pro Babilonia. Entonces, fíjense que ellos pasaban de mano en mano. Vino Necao, que no venía a pelear contra Josías, pero Josías, de atrevido, se fue a pelear porque pensaba que venía contra él. Y entonces lo mató y puso a su hijo Joacás. Y después él quitó a Joacás, que le fue infiel, y puso a Eliaquim, su hermano. Eliaquim, entonces en ese tiempo, cuando estaba reinando a favor de Egipto, Eliaquim, vino entonces Nabucodonosor en el año 605, invadió por primera vez a Judá. Y dice el versículo 1, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. A rebelarse contra él, dice el versículo, todos los versículos dice que el rey de Babilonia entonces lo castigó. Dice aquí el versículo 5, los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Ese es el hombre, Jeconías. ¿Cómo se llamaba? Jeconías. Es el mismo, ya lo vamos a ver más adelante. Este Joaquín es el mismo Jeconías, llamado también Conías. Este era hijo de Joacim. Y Joacim era hijo de Josías. Así que él era nieto de Josías, el gran rey Josías. Y dice el versículo 7, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Muy bien. Dice el versículo 8, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. En la Biblia, posiblemente de ustedes le dice a veces en el encabezado, a veces anuncia cómo se llamaba también. Dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Entonces vino entonces el reina por segunda vez, Nabucodonosor sitió Babilonia en el año 597 y lo destituyó de su reino. Y dice el versículo 14, llevó en cautiverio a toda Jerusalén y todos los príncipes y todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín. ¿Dónde fue este? Muy bien. A la madre del rey y a las mujeres del rey y a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. ¿A quién? A Joaquín, llamado Jeconías o Conías, el que estamos estudiando, que era el abuelo de Zorobabel. Después él engendró a Salatiel, y Salatiel era el padre de Zorobabel. Dice el versículo 16, a todos los hombres de guerra que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y escuchen ahora. Y el rey de Babilonia puso por rey en el lugar de Joaquín a Matanías,
su tío y le cambió el nombre por el de Sedequías. Su tío, en otras palabras, en vez de poner un hijo de él, un descendiente de él, puso a un tío. Significa, su papá era Joacás, era hermano de Joacás y era nieto de Josías. ¿Lo estamos entendiendo? Muy bien, porque estamos estudiando a Zorobabel para entender algo poderosísimo de Zorobabel. Muy bien. Ahora, la pregunta es lo siguiente, mis hermanos. Este Zorobabel, este Joaquín, ¿por qué si él tenía 7 hijos? 7 hijos tenía. Y no pusieron un hijo de él, pusieron a su tío a reinar. Quiero que vean algo aquí. Vengan a Primera de Crónicas capítulo 3. Escuchen. Este Sedequías era hijo de Josías, hermano de Joacás. Dice aquí, el versículo 15, para que entendamos. Y los hijos de Josías, ahora viene la genealogía de Josías: Joanán, su primogénito; el segundo, Joacín; el tercero, Sedequías; y el cuarto, Salum. Salum es el nombre para Joacín. Dice aquí, y los hijos de Josías: Joanán, su primogénito; el segundo, Joacín; el tercero, Sedequías; y el cuarto, Salum. Fíjense que Sedequías era uno de los hijos de Josías, era tío de Joaquín. Y no pusieron uno de sus hijos, sino a su tío. Dice el 16, los hijos de Joacín: Jeconías, su hijo. Mírenlo ahí. Jeconías era el mismo Joaquín. ¿Cómo se llamaba? Jeconías, que en Mateo le llama Jeconías en vez de Joaquín. Dice, los hijos de Joacín: Jeconías, su hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jeconías: Asir, Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedavías. Y los hijos de Pedaías: Zorobabel y Simei. Fíjense, Zorobabel aparece como hijo de Salatiel, hijo de Pedaías. Algunos piensan que hubo un levirato, o sea, cuando murió uno, el hermano se casó con la mamá y por eso nació Zorobabel. Algunos piensan así, pero siempre lo llaman el hijo de Salatiel, porque Salatiel era hijo de Jeconías. Muy bien. Vamos ahora a Jeremías. Jeremías aclara más. Jeremías. Vamos a leer algunos textos aquí de Jeremías y vamos a llegar a donde queremos llegar. Jeremías capítulo 24. ¿Lo tienen? Dice el versículo 1. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín. Ese Jeconías es el mismo Joaquín, que era hijo de Joacín, que antes se llamaba Joacás, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, y a los artesanos y herreros, y sigue hablando ahí. Pero aquí le llama, ¿cómo le llama? Jeconías. El mismo Joaquín. Para que entiendan un poquito, ven al capítulo 28 de Jeremías 28. Aquí hubo una falsa profecía de un profeta llamado Ananías. ¿Lo tienen? Capítulo 28, versículo 1. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes de Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Este es un profeta falso llamado Ananías. Dentro de 2 años, dijo él, haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías,
hijo de Joacim, ese que estamos estudiando, que es Joaquín o Conías, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y entonces dijo todo lo contrario. Dijo que no era verdad que Joaquín iba a regresar, que tampoco los vasos iban a regresar, para no leerles todo el capítulo. Miren ustedes lo que dice aquí el versículo 10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías, porque se puso el cuello para representar el cautiverio, y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. En otras palabras, esta estaba contradicción de Jeremías, que decía que ellos no iban a regresar a Babilonia, de Babilonia, sino a los 70 años. Y este decía que en 2 años, para contradecir y confabularse con Sedequías, el rey de esos días, porque ya Joaquín reinó 3 meses y fue transportado a Babilonia. Entonces vino palabra de Dios, dice el versículo 13, ve y habla a Ananías. Eso le dijo Dios. Dice el 12, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces el profeta, dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Aquí entra. Todo eso era para llegar aquí. Sí, nos quedamos en Jeremías. Ahora viene lo fuerte aquí. 22. Yo pude haberle leído a Jeremías 22 y me hubiera ahorrado todas esas cosas, pero me gusta ir a los libros históricos porque allí da los detalles. Pero Jeremías capítulo 22, ¿ya lo tiene? Muy bien, muy bien, muy bien. En el versículo 10 dice, no lloréis al muerto, ni de los condoláis, llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. ¿Saben de qué está hablando ahí? Está hablando de Joacás, llamado también Salum. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey. Este mismo Salum era el mismo Joacás, que era el papá de Joaquín, el cual reinó en Jerusalén, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá jamás aquí, sino que morirá en el lugar donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Le dijo a Joacás. Ahora, después vino a reinar Joacim, que era hijo de Joacás. Así que Joaquín era así. Esto es así. Josías engendró a Joacás. Joacás engendró a Joacim. ¿Muy bien? Entonces, de Joacim nació Joaquín, el que estamos estudiando, llamado Jeconías y llamado Conías. Muy bien. Las palabras que siguen ahí, desde el 13 hasta el 19, es un mensaje de juicio para Joacim, que era hijo de Joacás. Ahora, el versículo 20 en adelante habla del personaje que estamos estudiando, que es Conías, llamado Joaquín, que era el papá de Salatiel y el abuelo de Zorobabel. No están perdidos con todos esos Joaquín y Leacín, entonces, ¿no están perdidos? Muy bien.
Porque a veces hasta yo mismo me trabo y digo una cosa por otra. Porque se parecen mucho los nombres, ¿no? Pero el orden es ese. El orden es ese. Josías engendró Joacás, Joacás a Joacín, y Joacín engendró a Joaquín o Jeconías, o Conías, que es que estamos estudiando. Muy bien. Duró 3 meses en el trono, porque hizo lo malo delante de Jehová. Y vino el rey de Babilonia, y en vez de poner a un hijo de él, puso a su tío Sedequías, que era también hijo de Josías. Escuchen. Ahora viene el mensaje, mis hermanos. Dice el versículo 20: sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz, y grita hacia todas las partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Qué triste. Le está hablando ahí a Joaquín, Jeconías o Conías. A todos tus pastores, dice, a todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Escucha esto. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores? Dolor como de mujer que está de parto. Y dice, escuchen ahora, entren en atención ahora. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, ve que le llama Conías, ese mismo Jeconías o Joaquín, hijo de Joacín, rey de Judá, fuere anillo en mi mano derecha, aún de allí le arrancaría. Escuchen ahora. Dice aquí, te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre, que te dio a luz, a tierra ajena, en que no naciste, y allá moriréis. Escuchen bien esta sentencia. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? Oye, fuerte esto. ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación? Fíjense, su generación. Y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá en este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David, ni reinar sobre Judá. Eso se lo dijo Dios al abuelo de Zorobabel. Le llama varón sin descendencia, pero él tenía 7 hijos. Ya lo leímos en Primera de Crónicas 3. Tenía 7 hijos. Solamente reinó 3 meses. Por lo que se ve, este hombre era muy halagado. El pueblo, cuando vino a ser rey, parece que esperaba mucho de él. Lo tenían como un ídolo. Pero era malo, no tenía el corazón de Dios. Y Dios lanzó una sentencia contra él. Y le llama varón sin descendencia. Y dice, ninguna descendencia tuya se sentará en el trono de David. Tenía 7 hijos. No era que, cuando le dice varón sin descendencia, no era que no tenía descendencia, sino que la descendencia de él no se iba a sentar en el trono. Por eso vino el rey Nabucodonosor y puso a su tío e ignoró a sus 7 hijos como un castigo. Porque la promesa, estos eran todos hijos de David, y la promesa es: un heredero, un hijo tuyo siempre estará en el trono de Israel. Ahora Dios quita la dinastía por parte de Joaquín o Conías o Jeconías,
y pone a Sedequías, que era su tío, hijo de Josías, pero le quita la descendencia, le quita el trono y lanza y le dice que un hombre despreciable. Miren ustedes los términos que usa aquí, el versículo 28. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Pero lo que me llama la atención de este texto, de todo lo que le dice, es lo siguiente. Escuchen ahora esto. Miren lo que le dice. El 24, atención aquí. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joaquín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría y te entregaré en mano de los que buscan tu vida, en mano de aquellos cuya vista temes. Escúchame. El anillo de sellar se usaba colgando en el cuello o en el brazo derecho, o en la cintura. Y cuando era anillo aquí en el dedo. En el dedo muchas veces para sellar. Pero los anillos tenían, los anillos, por eso se llamaban anillos, aunque no se usaban en el dedo, tenían una forma de anillos también. Imagínense un anillo grande, ¿ven? Como este anillo que tiene una piedra, solamente que era grande. Entonces se ponía sobre una cuerda y colgaba, como así como usted cuelga algo en el pecho. A veces se ponía aquí. Esa es la palabra que usa en Cantar de los Cantares, cuando habla del sello, del corazón. ¿Bien? En el brazo, dice en el corazón y en el brazo, dice Cantar de los Cantares. Aquí dice Dios, dice 24, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joaquín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí le arrancaría. Está hablando anillo en mi mano derecha. No es la de Conías. En su mano derecha. Acá. En su diestra está el poder. Delicia ahí en su diestra para siempre. Cristo fue llevado a la diestra de Dios. En la diestra de Dios está la vara de su justicia. Está el poder, está su autoridad. Y el anillo representa posesión, autenticidad y también autoridad y seguridad. Y dice, si tú, como era hijo de David y era rey, tenía el gobierno, tú fueras un sello aquí en mi mano derecha, de ahí te arrancaría yo y te entregaría a los enemigos. Le dice Dios. La pregunta mía es la siguiente. ¿Cómo es posible que al abuelo le dice, si tú fueras un anillo en mi brazo derecho, yo te arrancaría? Y le dice, un hijo tuyo no se sentará en el trono. Y así fue. Y ahora le dice a su nieto, Zorobabel, voy a hacer estremecer las naciones, voy a virar a los reinos de la tierra y voy a quitar la fuerza de sus caballos y de sus jinetes, y te pondré a ti como anillo. Si al abuelo le digo que aunque fuera un anillo en su mano derecha, de allí lo arrancaría. Arrancarlo significa te quito el poder, te quito el trono, te quito la autoridad, se la quito a tu descendencia. Y ahora le está diciendo todo lo contrario a su nieto. Toda esa lectura es para grabar eso en la mente tuya. Pero qué palabra esa. Se contradice Dios. Déjame decirte, algunos interpretan esto de varias maneras. La palabra de Jeremías se cumplió. Se cumplió porque el último rey, que fue el rey 19 de Judá, que fue Sedequías, fue destituido. Nabucodonosor entró la tercera vez, destruyó el templo, destruyó todo y se llevó el resto de los cautivos. Y ya se acabó el trono de David. Cuando regresaron ellos, nunca hubo rey.
Porque Zorobabel no era un rey, era un gobernador. El reino nunca vino, porque el reino no viene hasta que no venga Cristo. Fíjense que Dios no ha permitido que un descendiente de David se siente a reinar, porque el próximo va a ser Yeshua. El que no cree en eso está loco de amarrarlo. Amén. Amén. Lo interesante aquí, mis hermanos, para entrar en tema, lo interesante de esta narración es que lo primero que yo les leí a ustedes fue la genealogía de Jesús. Y ahí menciona a Josías, a Joacás, a Joacín, a Jeconías, a Salatiel, para hablar de Zorobabel. Significa que esa es la genealogía de José. Y ahí Jesús aparece en esa genealogía. Y Jesús desciende de Joaquín y se va a sentar en el trono y a reinar para siempre. ¿Qué pasó? Algunos interpretan y dicen, no, si Jesús reina por ese lado, no puede ser rey, porque hay una palabra profética. Y entonces se van a Lucas para decir que Jesús no era hijo de José, sino hijo de María. Y Lucas en la genealogía menciona otra genealogía por parte de la madre. Y entonces el hijo de David era Natán, que se menciona en la Biblia, pero no era un hombre importante. Y de ahí viene la genealogía de María, pero era hijo de David, por los dos lados. Entonces algunos dicen, bueno, Jesús se va a sentar en el trono por el lado de María y no por el lado de José. Para mí se va a sentar de ambos lados. Amén. Amén. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Y me voy a atrever a interpretar algo aquí, por encima de lo que diga cualquiera de los intérpretes de la Biblia en cuanto a eso. Ustedes van a ver si están de acuerdo conmigo después que yo les ponga lo que yo les voy a exponer por la palabra. Para entender por qué a este le dice, si tú fueras un anillo de sellar en mi brazo derecho, significa en mi diestra, yo te entregué el trono de David a ti y tú estabas ahí como un sello en mi diestra, y de ahí te arranqué a los 3 meses y te mandé a Babilonia y te entregué a los enemigos. Y vino Ananías y dijo, Jeconías va a venir a los 2 años, dice Jeremías. Eso no se cumplirá y tú tampoco vas a ver, porque tú te mueres. Y se murió también. Y dijo, no va a llegar Jeconías aquí. Entonces, yo quiero que ustedes vean algo acá. Por favor, ahora vamos a meternos la palabra. Vengan conmigo al último capítulo de Jeremías. Escuchen. Todo el capítulo es un recuento de cómo fue capturada Jerusalén y cómo Nabucodonosor la destruyó. Dice el versículo 1: era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 12 años en Jerusalén. Y su madre se llamaba, y este es el nombre de la madre, eso lo malo antes de los ojos de Jehová. Este fue el último rey de la casa de David, que era hijo de Josías, tío de Joaquín. Muy bien. Y hay un recuento histórico que no voy a leer. Voy a leer con ustedes el versículo 31 en adelante. Atención aquí. Jeremías 52:31. Dice, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, ese es el abuelo de Zorobabel, padre de Salatiel, llamado Joaquín Conías. Jeconías también. Sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, o sea, cuando habían pasado 37 años que se lo llevaron preso a Babilonia, dice aquí, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, un hijo de Nabucodonosor, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente
e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Lo sacó de la cárcel, habló con él amigablemente y lo puso sobre uno de los reyes. Acuérdense que los reyes eran como los gobernadores. Y los puso como en los tronos de los gobernadores o los reyes de Babilonia. Y le hizo mudar también los vestidos de prisionero. Y comía pan en la mesa del rey, siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Diga, las misericordias firmes y fieles a David. Este es el malo. A este es el hombre despreciable que Dios le quita el trono y dice: te quito el trono, hombre sin descendencia. Se refiere, no se va a sentar en el trono de David. Y de hecho, el último que se sentó no era descendiente de él. Pero 37 años después, algo me dice que este hombre se humilló delante de Dios. Porque si no se humilla, Dios no hace esto. Quiere decir que si hubo humillación, hubo arrepentimiento. Y como hubo arrepentimiento, como pasó con Manasés. ¿Recuerdan ustedes que Manasés era el peor de los hombres que han nacido de mujer? Que llenó a Jerusalén de sangre, hasta metió ídolos en la casa de Jehová. Y por los pecados de él, Dios destruyó no perdonó a Judá. Pero luego dice que se arrepintió, se humilló y Dios lo perdonó. Aunque por sus pecados después vino el desastre. A él lo perdonó, pero no se olvidó de sus pecados. Pero se humilló. ¿Ustedes creen que si no se hubiera humillado, Dios hace esto? Aunque la Biblia no dice que se humilló, no lo tiene que decir. Si hubiera seguido rebelde como estaba antes, mis hermanos, se queda ahí como un prisionero, como cualquier otro. Pero se humilló delante del Señor. Y como se humilló delante del Señor, Dios lo sacó, lo sentó a la mesa del rey de Babilonia con los príncipes en uno de los tronos de los gobernadores. Y no era un prisionero cualquiera, ya era como un príncipe en el reino de Babilonia. ¿Saben por qué? ¿Quieren leer por qué pasó esto? ¿Por qué? Vengan entonces al último pasaje que les voy a leer. Salmo 89. Comencemos a leer el versículo 20 para que entendamos. Miren, comencemos el 1. Dice aquí: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria su fidelidad con mi boca. ¿Qué está destacando aquí? Las misericordias del Señor. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos confirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia. ¿Tú qué? Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y puedo seguir leyendo porque es poderoso todo lo que le dice a David. Entonces, pero voy a leer lo que es el versículo para que entendamos el versículo 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. ¿Cuándo? Siempre. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. ¿Qué cosa? Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú. Dice, ese es Jesús. Está hablando de David, pero está hablando de Jesús. Es el pacto a Jesús. ¿Quién fue que llamó a Dios Padre? No fue Jesús. Está hablando el pacto es a David, pero está hablando del hijo de David, que es Jesús, la descendencia. Porque habló que yo estaré con tu descendencia para siempre. Ese es Jesús.
Como le dijo Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Dice el 26. Y él dice, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Esa honra Dios se la dio a David, pero esa honra de Cristo, llamado el primogénito de Dios. El 28. Para siempre le conservaré mi misericordia. ¿Para cuándo? Y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Escuchen ahora, escuchen la promesa. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, diga como Joaquín, llamado Jeconías, entonces castigaré con vara su rebelión. Lo deportó y los entregó en manos de los enemigos en Babilonia. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mi boca. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Amén, 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 amén. Esta es la palabra que reconcilia la aparente contradicción que Dios le dice a Joaquín por sus pecados. Aunque fuere Joaquín un sello en mi mano derecha, de allí lo voy a arrancar. Y ahora le dice a su nieto Zorobabel: voy a sacudir las naciones, voy a virar los tronos, voy a trastornar los reyes y los reinos de la tierra, y a ti te pongo como sello para sellar, porque yo te escogí, dice Jehová. Amén, amén. Mis hermanos, lo que yo creo, y esto lo creo yo, fue que Dios perdonó a Joaquín porque se humilló en Babilonia y lo honró y quitó la maldición. Se cumplió parcialmente porque Dios le quitó el trono. Es cierto, le quitó el trono, porque Zorobabel no llegó a ser rey, pero Cristo sí llegó a ser rey, porque a ese Dios le hizo el pacto. Amén. Y ninguna maldición de la casa de David va a caer sobre Jesús. Ninguna maldición. Sobre Jesús no hay maldición. Jesús no podía ser, mis hermanos, sacerdote, porque no era de la tribu de Leví. Pero Dios dio un decreto: tú eres sacerdote para siempre. Y mudó el pacto para mudar el sacerdocio, para que Jesús llegara a ser sacerdote. Cuando Dios quiere darle algo al Hijo, hace un edicto, hace un decreto y declara al Hijo lo que no puede ser, porque Dios es Dios. Amén. 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 Entonces vino Dios y como se humilló, lo honró y se acordó de David. Si tus hijos se rebelaren contra mí, los voy a castigar con vara. Y así hizo con él. Pero se humilló. Dios es misericordioso. Toda maldición es condicional. Si nos humillamos delante de Dios, Dios nos perdona. Dios hizo que él se manifestara la honra en su nieto Zorobabel, porque Zorobabel tenía un espíritu distinto a su padre. No pagarán los padres por los hijos, dijo el Señor. Si los hijos tienen otro espíritu, si los hijos tienen otro espíritu, mis hermanos, aquí todas estas lecturas para que usted vea lo que es la misericordia y el pacto de Dios. Y esto yo lo veo como un trastorno, porque el Dios que dijo: aunque este sea un sello en mi mano derecha, de allí lo arrancaría yo. Ahora el nieto le dice: tú eres sello para mí. A tu padre se lo quité, a ti te lo doy. A
a ti te lo doy, porque tú eres un tipo del Mesías, de Cristo, a quien yo le voy a entregar el sello por todos los siglos, por la eternidad. Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Le dijo a la iglesia: por tanto, id. Ese sello lo tengo yo en Cristo Jesús, y ese sello tú lo tienes en Cristo Jesús, y ese sello lo tiene la iglesia. Tú y yo estábamos malditos, éramos como sellos arrancados de su diestra, pero ahora somos sellos que estamos colgando en su diestra, en su cuello y en su dedo, para reinar y hacer, para realizar los decretos de su voluntad. Eso anuncia el Espíritu Santo. Amén. ¿Usted entendió? ¿Usted entendió? ¿Vio que Dios revocó una maldición? ¿Por qué? Porque un hombre se humilló y porque su nieto tenía el corazón de Dios. Y eso va a ser Dios. Eso va a ser Dios en este tiempo, mis hermanos. Así que si perdiste el sello, Dios te lo devuelve. Porque eres un hijo de David. Porque a Cristo era hijo de David. Somos de la descendencia de David. Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es Dios. Dios es Dios. Eso es lo que yo espero de Dios este año. Cosas que por años hemos tratado que cambien, van a cambiar. Pero mis hermanos, antes que cambien las cosas, tiene que cambiar tu corazón. Como cambió de Joaquín. La actitud del corazón tiene que cambiar. Dios no va a hacer esto automáticamente con personas indulgentes, personas que no le escuchan, personas que andan en sus propios caminos. No. Esta promesa es para los fieles y los verdaderos, los genuinos, los que están dispuestos a pagar el precio, los que prefieren a Dios, los que se ponen de parte del Señor. Pregunto, ¿estás de parte del Señor? Porque Dios despertó el espíritu de Zorobabel. Él tiene un espíritu distinto a su abuelo, totalmente distinto. Y me imagino que Salatiel también. Dios va a devolver el sello de su autoridad a nuestra descendencia. Nuestros hijos tendrán el sello de Dios. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Creo a Dios. Creo que estamos en un tiempo profético. Creo a Dios. Amén. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Que lo que Él quitó lo va a devolver. Eso es lo que está diciendo. Que si tú perdiste tu autoridad porque no supiste gobernar como Joaquín, Dios te dice: humíllate en la cárcel donde estás y te voy a devolver por lo menos a tu descendencia el sello. Porque no tenía Joaquín la autoridad, no era rey de Israel. No solamente le quitó el trono, le quitó la autoridad, pero se la dio al nieto. Yo lo creo. Yo lo creo. Señor, yo te creo. Por eso voy a ver tu gloria, Señor. Aleluya. Aleluya. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Vive Jehová, que va a cumplir su palabra. Nuestros ojos verán la gloria de Dios. Y yo digo, no moriré, sino que veré la bondad de Jehová, el poder de Dios, la autoridad de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. Mis hijos y mis nietos tendrán el sello de la autoridad del Dios vivo. Autoridad para abrir, autoridad para cerrar. Van a abrir libros sellados, van a abrir cárceles, van a romper cerrojos de bronce. Amén. Denle otro aplauso. Aleluya. Amén. Libérese, tome autoridad, vuelva hacia Dios. En Él está la autoridad, en Él está el poder. Amén. Su voluntad se hará en el cielo y en la tierra.
Aleluya. Aleluya. Con lengua de sabios hablaremos. Y con autoridad de rey ejecutaremos la orden de nuestro Dios. No se dormirá el que guarda la iglesia. Llegó el tiempo de Dios. Terminó el tiempo del reino humano. La piedra le dará en los pies a la imagen de Nabucodonosor de los reinos humanos. Y pronto se hará un gran monte. Y su reino nunca tendrá fin. Y dice, no con mano humana, la mano de Dios. Oremos a Dios en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, oro como si Cristo orara por medio de mí en este momento. Oro por tu vida. Yo ruego al Dios fiel, compasivo y amoroso que llegue a tu vida hoy, que llegue a tu vida para trastornar, para cambiar, para volcar las cosas, pero para bien, para revocar toda palabra de maldición, todo castigo. Que Dios te perdone, que Dios te devuelva la autoridad. Tú, ministro de Dios, que te apartaste del Señor, que has seguido por otro camino, que has seguido de acuerdo a este siglo o de acuerdo a la cultura eclesiástica, y hoy escuchaste la voz de Dios y el Espíritu te dice: vuelve a mi camino, vuelve a lo que tú eras antes. Te devuelvo el sello, se lo devuelvo a tus hijos, a tus nietos. Te entrego el sello de la autoridad en el tiempo mío, dice Dios. Oh, que tu corazón se doblegue ante Dios, porque al que se humilla, Dios lo exalta. Y Él te quiere levantar y devolverte la honra a ti, a tu casa. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.